Las hojas de las monocotiledóneas también tienen bastante variación, pero para clasificarlas las vamos a agrupar en tipos. El tipo 1 es la hoja típica de las gramíneas, que presenta una lámina en forma de cinta alargada con venación paralela. Esta se une al tallo por medio de una vaina que abraza al mismo y esto puede llevar uno o varios entrenudos. Esta hoja tipo 1 de las monocotiledóneas empieza en un nudo que les estoy marcando aquí. Toda esta porción es la vaina y luego tenemos la lámina acintada. Presten atención que aquí lo complicado sería ver el nudo de la hoja siguiente, ya que está parcialmente oculto por la vaina foliar. Estas hojas además tienen otras particularidades. Aquí podemos ver la venación, vemos una vena principal y muchas venas laterales que corren paralelas. Otra característica es la presencia de una pequeña lámina o lengüeta que recibe el nombre de lígula. Esta se encuentra en la articulación entre la vaina y la lámina. Las lígulas pueden ser apéndices en forma de membrana, como vemos aquí en la vena, o pueden ser apéndices que tienen una porción membranosa que remata en pequeñas cilias o pelitos. En otras plantas, la lígula se combina además con otras estructuras que reciben el nombre de aurículas. Estas proyecciones se encuentran en los bordes en la unión entre la vaina y la lámina. En el ejemplo del trigo podemos apreciar que las aurículas tienen una coloración característica. Alguno de ustedes se preguntará para qué sirven estas estructuras. Fíjense una utilidad. Cuando tenemos cereales al estado vegetativo, es decir, no tenemos sus estructuras reproductivas, la presencia y el tamaño de las aurículas nos permitirán identificarlo. Por ejemplo, si tiene o no aurículas. Si no posee aurículas, seguro es una plántula de avena. Cuando las aurículas están presentes, podemos considerar su tamaño. Será una cebada si las aurículas son más grandes de 3 milímetros de longitud. Si son más pequeñas a 3 milímetros, vuelvo a reclasificarlas y ahí tendré. Si son entre 1 y 2,5 milímetros será una planta de trigo y si son inclusive menores a 1,5 milímetros de longitud es una planta de centeno. Verán ustedes la utilidad de esta característica. La forma, tamaño y característica de las lígulas y aurículas también nos permite identificar a un cultivo de sus malezas. Aquí estamos viendo cómo es la lígula en la planta de arroz y cómo son sus aurículas. Y si prestamos atención a esta fotografía, es una maleza del cultivo de arroz y podremos ver la diferencia entre la forma de sus aurículas. El segundo tipo de hojas en las monocotiledóneas son algunas que presentan entre la vaina y la lámina un pecíolo, como ocurre en algunas aráceas. En otras, también en esta zona puede haber un pulvínula. Esto le permite inclusive a plantas como esta, que se llama calatea, cambiar de posición la lámina, ponerse erecta durante la noche y poder ponerse horizontal durante el día para absorber los rayos del sol. Otro ejemplo de una hoja tipo 2 lo encontramos en el camalote. Aquí el pecíolo que está entre la lámina y una vaina está inflado y le permite a esta planta flotar libremente en el agua. Un corte transversal de dicho pecíolo, el interior del mismo tiene un tejido que se llama aerénquima, que almacena aire entre las células y esto lo vamos a ver más adelante. Las hojas denominadas tipo 3 caracterizan a algunas plantas, entre ellas la cebolla. Aquí la vaina y la lámina son cilíndricas, son huecas. Sin embargo, la cavidad de la lámina no tiene comunicación con la cavidad de la vaina. Como vemos en estos esquemas, ambas cavidades son independientes entre sí. También es una hoja del tercer tipo las de esta planta que se llama Belancanda. Estas se llaman hojas ensiformes, se encuentran en las iridáceas.
tienen una vaina que lleva sobre la cara dorsal la lámina. Las primeras hojas suelen tener solo vaina y recién las subsiguientes tienen la lámina desarrollada. El cuarto tipo de hojas corresponde a las monocotiledóneas palmeras. Aquí son hojas simples pero sectadas. Dependiendo de la venación, como en el caso del yataí, serán hojas pinnatisectadas y en el caso de Copernicia son hojas palmatisectadas. El quinto tipo de hoja ocurre en plantas como cana y musa, que es el bananero. Estas hojas son pinnati-paralelinervadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la línea media de la hoja está ocupada por un conjunto de venas paralelas, muy juntas entre sí, y recién las venas periféricas se desvían en ángulo recto. Usualmente estas hojas se rasgan por falta de refuerzos entre ellas. Hagamos un resumen aquí de los 5 tipos de hojas más importantes. El tipo 1 corresponde a las hojas de las gramíneas. Típicamente está dividida en una vaina que abraza al tallo y una lámina de venación típicamente paralela. El segundo tipo corresponde a las hojas que entre la vaina y la lámina tienen un pecíolo. El tercer tipo son las hojas llamadas ensiformes. Aquí tienen una vaina que se continúa con una lámina. El cuarto tipo son las hojas de las palmeras. Si bien son simples como las anteriores, pueden estar partidas y ser palmati o pinnatisectadas. Y el último tipo corresponde a la hoja de la banana o de otras especies, en la cual son hojas simples también que tienden a sectarse o a fraccionarse y tienen una venación muy particular, a las cuales llamamos pinnati paralelinervadas. Pasemos ahora a analizar las variaciones en las hojas de Gymnosperma. Vamos desde las más pequeñas que se encuentran en la planta de tuya. Aquí las hojitas son escuamiformes, muy reducidas e inclusive están parcialmente adheridas al tallo. También encontramos hojas pequeñas en forma de aguja, llamaremos acicular a este tipo de hoja, en los abetos. La presencia de hojas en forma de agujas también es típica de muchas plantas, entre ellas el pino. Recordemos que el pino tiene dos tipos de ramas. Va a tener hojas aciculares, agrupadas en braquiblastos o ramas cortas. Estas hojas tienen una estructura anatómica muy rara, que veremos más adelante, y tienen una sola vena. Además, las ramas largas o macroblastos están cubiertas de hojas escamosas. Estas no realizan fotosíntesis. Pero también existen gimnospermas con hojas más parecidas a las que vimos hasta ahora. El guingo es una hoja típicamente peciolada y que tiene forma de abanico, por lo cual recibe el nombre de flabeliforme. Otras plantas, como el pino paraná, también tienen hojas reducidas y muchas veces terminan en porciones muy aguzadas para evitar la herbivoría. Esta gimnosperma se llama Sica revoluta. Parece una palma, de ahí su nombre, y aquí encontramos hojas de gran tamaño, compuestas, y en este caso pinnaticompuestas. Un caso excepcional. Esta planta, de nombre tan extraño, se llama Welwitschia mirabilis. Es una planta africana. Ella tiene solo 2 hojas que crecen a lo largo de toda la vida de la planta. A diferencia de todo lo que dijimos hasta ahora, estas plantas tienen 2 hojas de crecimiento ilimitado. Si prestamos atención a las fotografías, los extremos de cada una de estas hojas terminan muriendo y desecándose. Y en la zona central tienen un meristema que hace que las 2 hojas continúen creciendo la vida de esta planta. En esta imagen vemos solamente las 2 hojas en las cuales digitalmente se ha borrado el fondo para que podamos apreciar. Las hojas de los helechos finalmente también presentan una gran variación. Pueden ser hojas muy pequeñas y llamaremos micrófilos, o pueden ser hojas grandes y llamarse megáfilos. En el caso de la foto que estamos viendo aquí, podemos ver que este pequeño helecho tiene 2 tipos de hojas, una un poco más grande y otra un poco más pequeña. Esto es lo que se denomina anisofilia.
El prefijo aniso significa diferentes. En el caso de los helechos, normalmente el nombre utilizado para la hoja es fronde, y aquí podemos entonces encontrar hojas o fronde simple o fronde dividida. La venación aquí, recordemos, cuando analizamos este tema, puede ser abierta, es decir, cada vena llega al borde de la lámina sin unirse o anastomosarse con otra. O puede ser una venación cerrada, donde se pueden delimitar pequeñas areolas rodeadas de las venas. Un último concepto que vamos aquí a ver es el de prefoliación o vernación. Esta es la disposición en la cual se pliegan cada uno de los primordios foliares dentro de las yemas. Puedo tener prefoliaciones planas, conduplicadas, replegadas o distintas terminologías. Por ejemplo, puede ser revoluta cuando los márgenes de estos primordios foliares están doblados hacia abajo. O puedo tener convoluta cuando la hoja se enrolla paralelamente a la vena media, como si fuese un cucurucho. Un ejemplo tal vez muy notable es la vernación circinada de los helechos, con la típica forma tan bella